El sistema cardiovascular tiene como misión distribuir por todo el cuerpo la sangre rica en nutrientes y oxígeno para que estos elementos lleguen a todas las células del organismo, para que a su vez estas células puedan llevar a cabo sus funciones mediante el metabolismo. Los productos de desecho de este metabolismo son recogidos también por la sangre para ser eliminados. Para llevar a cabo esta función, el sistema cardiovascular se organiza estructural y funcionalmente en dos partes. El corazón, que es el motor del sistema y la bomba que impulsa la sangre por todo este sistema. Los vasos sanguíneos, que forman el sistema de conducción que transportan la sangre por todo el cuerpo. El sistema circulatorio se organiza en dos circuitos. El circuito o circulación pulmonar, el cual lleva la sangre desde el corazón hasta los pulmones, donde la sangre elimina el CO2 y se enriquece en oxígeno, para luego ser devuelta al corazón, donde se incorpora al otro circuito. El circuito o circulación sistémica, que distribuye la sangre rica en oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. La imagen muestra un corte transversal frontal teñido con la técnica del tricrómico de Mason del corazón, en el que se ven sus estructuras principales. Podemos ver las aurículas, ambas aurículas en la parte superior a ambos lados del corazón. Se han dibujado las paredes de las aurículas de color verde oscuro y de verde claro las cavidades auriculares para distinguirlas bien. Como se aprecia, las paredes auriculares están arrugadas. Esto es debido a que las aurículas necesitan una gran capacidad de distensión para acoger la gran cantidad de sangre que reciben del sistema venoso, y una vez se vacían, como es el caso, las paredes se pliegan sobre sí mismas. Los ventrículos son las estructuras de mayor tamaño del corazón. En la imagen hemos dibujado de rojo oscuro las paredes ventriculares, de rojo más claro las cavidades y de color morado el tabique que separa ambos ventrículos, que se conoce como tabique interventricular. Como se puede ver, las paredes de los ventrículos son mucho más anchas que las paredes de las aurículas, ya que es necesario mucho músculo para producir las potentes contracciones necesarias para impulsar la sangre por todo el sistema arterial. Arterias. En esta imagen se pueden ver dos arterias, las principales que salen del corazón, la aorta y la arteria pulmonar, aunque no se pueden distinguir la una de la otra. Se ha dibujado de color azul oscuro la pared arterial y de azul claro la luz o cavidad arterial. En una de ellas se aprecia que su cavidad se comunica con la cavidad ventricular. Las válvulas. Aunque estos pocos aumentos se ven muy pequeñitas, se pueden llegar a distinguir dos juegos de válvulas. Uno de ellos separa las cavidades ventricular y arterial que se aprecian a la derecha de la imagen. La imagen muestra una porción de la aurícula cardíaca teñida con la técnica del tricrómico de Mason. La pared auricular se ha dibujado de color verde, mientras que la cavidad auricular se ha marcado de amarillo. Una característica distintiva de la pared auricular es que no tiene demasiado músculo, ya que no necesita demasiada potencia de contracción para poder traspasar la sangre desde la cavidad auricular hasta el ventrículo, ya que éste se encuentra justo al lado. Como se aprecia en la imagen, cuando la aurícula se vacía de sangre, el perfil de su pared, especialmente el perfil interno, se pliega abundantemente, mostrando muchas arrugas, que es una característica propia de la aurícula. A la derecha de la imagen podemos ver también una pequeña porción de la pared del ventrículo adyacente, que ya muestra la gran cantidad de músculo que esta estructura posee. Esta imagen de la pared auricular ilustra perfectamente la organización en capas de la pared cardíaca. Desde la cavidad auricular hacia el exterior vemos el endocardio, que es la primera capa, y está formado por un epitelio plano simple que se conoce de forma genérica como endotelio. Debajo de este endotelio hay una lámina de tejido conectivo conjuntivo rico en fibras. La segunda capa es el miocardio,
que es la capa más gruesa de la pared auricular y está formada por células musculares cardíacas sobre un lecho de tejido conjuntivo. Y la última capa es el epicardio, que es la más externa y está formada por tejido conectivo conjuntivo denso. En el esquema se ve perfectamente esta secuencia de capas. La muestra se ha teñido con la técnica de la orceína picro-índigo carmín, que tiñe de color rojo oscuro, casi marrón, las fibras elásticas del tejido conjuntivo, y de color verde-azul pálido las fibras colágenas de dicho tejido. El endocardio se distingue perfectamente gracias a la gran cantidad de fibras elásticas que contiene y se han teñido de rojo intenso. El endocardio auricular contiene tantas fibras elásticas ya que necesita una gran elasticidad, dado que debe expandirse y contraerse continuamente. En el ser humano, en un estado de tranquilidad, aproximadamente unas 75 veces por minuto. En el miocardio podemos ver células musculares que, si nos fijamos en el perfil de sus núcleos, nos daremos cuenta que están orientadas en diferentes direcciones. Y esto es debido a conseguir que todas ellas, cuando se contraigan, obliteren la cavidad e impulsen la sangre que contiene. Podemos ver que en el epicardio predominan las fibras colágenas, color verde-azul pálido, aunque también podemos ver dispersas algunas fibras elásticas, de color rojo intenso. En esta imagen se muestra una sección de la pared ventricular teñida con la técnica del tricrómico de Mason. El miocardio es tan grueso que para poder ver las diferentes capas a los aumentos adecuados hemos tenido que ampliar dos pequeñas porciones de la pared ventricular. La ampliación inferior muestra la zona próxima a la cavidad ventricular, mientras que la superior muestra una zona adyacente a la parte exterior del corazón. La organización en capas es la misma que la de la aurícula. Así, desde la cavidad ventricular podemos ver, en primer lugar, el endocardio, que al igual que en la aurícula está formado por un endotelio que limita la cavidad, y por debajo hay una lámina de tejido conjuntivo. La diferencia con el endocardio auricular es que el tejido conjuntivo no es tan rico en fibras elásticas, ya que el ventrículo no necesita una capacidad de distensión tan grande como la de la aurícula. En segundo lugar, el miocardio, que se encuentra por encima del endocardio y, como ya se ha visto y se ha mencionado, es muy grueso, ya que el ventrículo necesita contraerse con una gran potencia para impulsar la sangre a las arterias. Si nos fijamos en la ampliación de la parte inferior, veremos que las células musculares del miocardio muestran en su citoplasma una alternancia de franjas claras y oscuras perpendiculares al eje mayor de la célula. Por esto, estas células se clasifican como músculo estriado y se las conoce como músculo estriado cardíaco, que muestra características intermedias entre el músculo liso y el músculo estriado esquelético. La última de las capas de la pared ventricular es el epicardio, que es la más externa y presenta unas características similares al epicardio de la aurícula. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, caeremos en la cuenta que unas zonas del miocardio se han teñido de rojo, mientras que otras han teñido de color violeta, lila. Esto es una circunstancia de la tinción empleada, el tricrómico de Mason. Esta tinción es sensible al nivel de oxidación de las células, así que las células, en el momento de la muerte, contenían una gran cantidad de oxígeno, se tiñen de color rojo, mientras que las que contenían poco oxígeno se tiñen de color violeta. Esto también se aprecia claramente en los eritrocitos que se ven en la cavidad ventricular, que se han teñido de rojo intenso ya que estaban repletos de oxígeno. Esta imagen de una sección de corazón teñido con la técnica del tricrómico de Mason muestra una válvula cardíaca y su inserción en la pared del corazón. Esta válvula separa el ventrículo, que se localiza a la derecha de la imagen, de la luz arterial, que se encontraría a la izquierda de la imagen. La imagen muestra solo una de las dos mitades del corte de la válvula cardíaca. La válvula se inserta en la pared cardíaca sobre el anillo valvular, formado por un tejido conectivo conjuntivo muy denso. Este anillo proporciona una gran consistencia a todo el conjunto valvular. De forma similar a las piquetas que sujetan las tiendas de campaña al suelo,
Del anillo fibroso emergen proyecciones de tejido conectivo conjuntivo muy denso que se insertan en la masa muscular anclando el conjunto de la válvula a la pared. La imagen muestra un plano en 2 dimensiones de una estructura que obviamente es tridimensional. El estudiante deberá reconstruir mentalmente esta estructura en 3D, la cual tiene una forma de anillo. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior y muestra la organización tisular de la válvula cardíaca. Ya que la válvula separa 2 cavidades que contienen sangre y como sabemos que todas las cavidades que contienen sangre están tapizadas por un endotelio, es decir, un epitelio plano simple, es lógico pensar que la válvula estará revestida por endotelio por ambas caras, tal y como se aprecia en el esquema. Entre ambos endotelios encontramos una capa de tejido conectivo conjuntivo denso muy rico en fibras que le proporcionan la consistencia y flexibilidad necesaria a la válvula. Las fibras de Purkinje son las encargadas de transportar el impulso para conseguir la contracción sincronizada de las células musculares cardíacas y así conseguir una contracción eficiente y potente que oblitere la cavidad ventricular e impulse la sangre al sistema arterial. Las fibras de Purkinje no son de naturaleza nerviosa, como se pudiera pensar, sino que se trata de células musculares cardíacas modificadas. La imagen muestra un corte semifino de la pared ventricular teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. Una vez esquematizado, se aprecia que las fibras de Purkinje se localizan justo por detrás del endocardio, antes de las células musculares del miocardio, con las que presentan algunas diferencias. El estudiante debe ser consciente que las fibras de Purkinje no son fáciles de localizar al microscopio y que en la mayoría de las preparaciones de corazón que estudie no las podrá ver. Donde es más probable encontrarlas es en el tabique interventricular. Como se dijo al principio del tema, el sistema circulatorio tiene como misión distribuir por todo el cuerpo la sangre rica en nutrientes y oxígeno necesarios para el metabolismo celular. Y por otra parte debe recoger la sangre repleta de metabolitos de desecho y de CO2 para ser eliminados. Hemos visto ya el corazón, que es la bomba que impulsa todo el sistema. Ahora estudiaremos el sistema de conducción. En primer lugar tenemos el sistema arterial, que sirve para distribuir la sangre por todo el cuerpo. El sistema arterial se organiza como un sistema arborescente ramificado que llega a todos los órganos del cuerpo en forma de vasos, arterias, que cada vez tienen menor calibre. Al final del sistema arterial, es decir, en las arterias más pequeñas, se continúan con la red capilar, que está compuesta por vasos diminutos, los capilares, que apenas tienen el diámetro de un eritrocito y tienen las paredes muy finas, todo esto para favorecer el intercambio de sustancias. Una vez producido el intercambio de sustancias, la sangre es recogida por los vasos del tercer elemento de conducción, que es el sistema venoso. El sistema venoso es una réplica del árbol arterial, pero a la inversa, es decir, las venas se van fusionando en venas cada vez de mayor calibre. Atendiendo a la estructura de su pared, podemos definir 2 tipos de arterias: las arterias musculares y las arterias elásticas. La diferencia entre ambas es la presencia de fibras elásticas en la capa media de su pared. Las arterias elásticas son las arterias más próximas al corazón, aorta y pulmonar, y presentan gran cantidad de fibras elásticas que van perdiendo gradualmente a medida que se alejan del corazón, convirtiéndose progresivamente en arterias musculares que representan la mayoría de las arterias del organismo. La imagen muestra la pared de una arteria muscular en un corte semifino, es decir, de 1 a 2 micras de grosor, que se ha teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, en la cual podemos distinguir 3 capas, al igual que la pared cardíaca, que reciben diferentes nombres y presentan algunas similitudes y algunas diferencias. Así, la capa más interna se denomina túnica íntima, y al igual que su equivalente cardíaco, el endocardio, está formada por un endotelio epitelial y una fina capa de tejido conjuntivo subyacente. La segunda capa se conoce como túnica media
y está formada por células musculares sobre un lecho de tejido conjuntivo. A diferencia del miocardio cardíaco, las células musculares de la pared arterial son de tipo liso. Y la capa más externa se conoce como túnica adventicia y está formada por tejido conectivo conjuntivo denso, al igual que el epicardio del corazón. Esta estructura en 3 capas se repite en todas las arterias, sea cual sea su calibre, aunque a medida que se reduce este calibre, se va reduciendo el grosor de la pared, especialmente el de la túnica media. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior y muestra con mayor detalle la estructura de la pared arterial. Se aprecia claramente la túnica íntima. Justo por debajo de la túnica íntima se ve una línea continua, algo más intensamente teñida que el resto, que se conoce como lámina elástica interna, que separa la túnica íntima de la túnica media. La lámina elástica interna se puede ver en todas las arterias, sean musculares o elásticas, y obviamente está formada de fibras elásticas. En la túnica media se ven claramente células musculares lisas, y si nos fijamos bien nos daremos cuenta que están orientadas todas en la misma dirección, es decir, paralelas a la luz arterial. Una de las funciones del músculo en la arteria es mantener la presión arterial, para facilitar que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Por eso se dice que el sistema arterial es un sistema de conducción de sangre de alta presión. Al estar las células musculares orientadas paralelas a la luz arterial, cuando se contraen, reducen el calibre de la arteria, restringiendo el flujo de sangre. Esto, además de mantener la presión del sistema, permite dirigir los flujos sanguíneos cerrando y abriendo arterias en las ramificaciones. Esto permite, por ejemplo, reducir la circulación periférica en extremidades y concentrar el flujo sanguíneo en la cabeza, el tórax y el abdomen en situaciones de frío extremo, para evitar un enfriamiento fatal del fluido sanguíneo al pasar por las extremidades. Lo que se ve en la imagen es un corte de la pared de una arteria muscular, como la que acabamos de ver, con la diferencia que el corte, en lugar de estar hecho en un plano perpendicular al eje mayor de la arteria, un plano transversal, como los que hemos visto hasta ahora, se ha cortado paralelo al eje mayor de la arteria, es decir, un plano longitudinal. Como se puede ver, la luz arterial está llena de eritrocitos. También podemos distinguir la túnica íntima que delimita la luz arterial. Por debajo podemos ver la túnica media. Y acabamos con la túnica adventicia. Si nos fijamos, podemos ver los núcleos de las células que forman el endotelio en la túnica íntima, y aunque no se han teñido muy densamente, se puede llegar a localizar la lámina elástica interna. Lo más significativo de esta imagen es el perfil de los núcleos de las células musculares lisas de la túnica media, que es circular o ligeramente ovalado, lo cual indica la orientación del corte, ya que en 3 dimensiones la forma de estos núcleos es similar a la de un pepino o un calabacín. La imagen muestra un corte semifino teñido con la técnica de la hematoxilina eosina de la pared de una arteria elástica, concretamente la arteria aorta. Podemos distinguir las 3 mismas capas que hemos visto hasta ahora: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Si nos fijamos bien en la imagen, veremos que en la túnica media se aprecian fibras entre las células musculares lisas, aunque en esta muestra no se han teñido intensamente. Esta imagen se ha incluido para complementar la imagen anterior. Se trata también de un corte semifino, pero que se ha teñido con azul de toluidina en lugar de con hematoxilina eosina, que, como se puede ver, el azul de toluidina marca intensamente las fibras elásticas. En esta ampliación podemos distinguir la lámina elástica interna, que al igual que las arterias musculares, separa la túnica íntima de la túnica media.
Pero a diferencia de la arteria muscular, en la arteria elástica podemos ver que hay más capas de fibras elásticas en la túnica media. Y como se puede apreciar, estas fibras elásticas se organizan en capas paralelas entre sí y a la luz arterial que se alternan con las células musculares lisas de esta capa. Células que con esta tinción no se distinguen claramente. Otra técnica muy utilizada para el estudio de las fibras elásticas es la técnica de la orceína picroíndigo-carmín, que como recordaremos tiñe estas fibras de un color rojo muy intenso, casi marrón. Las fibras elásticas teñidas se aprecian como franjas paralelas en la túnica media de la arteria, mientras que en la túnica adventicia se ven fibras colágenas teñidas de color azul verdoso. Como ya se ha dicho, el sistema arterial se organiza en forma de árbol que se ramifica, donde las arterias de mayor calibre son las más próximas al corazón y a partir de ahí van reduciendo su calibre progresivamente. Consecuentemente, las arterias de menor calibre serán aquellas localizadas en la parte más distal del árbol, justo antes de la red capilar. A estas pequeñas arterias se las conoce como arteriolas. La imagen muestra una arteriola vista al microscopio electrónico de transmisión. El calibre de las arteriolas es muy pequeño, justo lo suficiente como para que pasen un par de eritrocitos simultáneamente. La arteriola dispone también de una túnica íntima de endotelio. La túnica media de la arteriola se limita a una capa o poco más de células musculares lisas, que en el esquema hemos teñido de rojo. En la arteriola, como en el resto de arterias que discurren por el interior de órganos, la túnica adventicia se mezcla con el tejido conjuntivo propio del órgano y resulta imposible individualizarla como una capa diferenciada. Las venas presentan una estructura en capa similar a la de las arterias, aunque el tamaño relativo de las capas es diferente. En la imagen se ve un corte de una de las grandes venas del organismo teñido con hematoxilina eosina, que muestra una estructura en 3 capas. La túnica íntima, que es igual de delgada y contiene los mismos elementos que la túnica íntima de las arterias. La túnica media, como en las arterias, está formada por células musculares lisas, pero como resulta patente en la imagen, es mucho más delgada que la de una arteria de calibre equivalente. Y por último, la túnica adventicia del tejido conjuntivo, que es con mucho la capa predominante en la pared de la vena. Se hace necesario realizar la siguiente reflexión. La imagen que vemos corresponde a una de las mayores venas del cuerpo, y al igual que las arterias, en las venas, a medida que se disminuye el calibre, disminuye el grosor de la túnica media. Entonces, si en una de las mayores venas la túnica media ya es delgada, cabe pensar que en venas de menor calibre la túnica media puede ser muy delgada o incluso inexistente. A continuación veremos algunos ejemplos de venas. La imagen corresponde a la parte posterior de la hipófisis, teñida con hematoxilina eosina, y muestra una vena cortada longitudinalmente. Nótese que está llena de células sanguíneas y también lo delgado de su pared, donde no se puede distinguir una túnica media muscular. Este segundo ejemplo se ha obtenido de un corte semifino de riñón, teñido con hematoxilina eosina. Se trata de una vena de un calibre similar al del ejemplo anterior, pero cortada en un plano transversal. En este ejemplo también se aprecia la extrema delgadez de la pared de esta vena, que parece estar limitada al endotelio y poco más. En este tercer ejemplo, la imagen se ha obtenido de la corteza de la glándula suprarrenal y se ha teñido también con hematoxilina eosina. Nos muestra otro ejemplo de una vena de mediano pequeño calibre en el interior de un órgano. El último ejemplo sirve para ilustrar un fenómeno que el estudiante deberá tener en cuenta a la hora de mirar las preparaciones al microscopio. Si la vena no contiene sangre o contiene muy poca,
y teniendo en cuenta la poca consistencia de su pared debido a la delgadez, es muy probable que durante el procesamiento del tejido la vena colapse y apenas se distinga la luz. Esto resulta mucho más patente si a su lado podemos ver una arteria, como en la imagen, ya que ésta colapsa poco o no colapsa, dado el grosor de su túnica media muscular que le proporciona a la pared la consistencia suficiente como para no colapsar. Esta imagen de una muestra teñida con hematoxilina se pueden ver las diferencias entre la pared arterial y la pared venosa. Si diferenciamos las capas, veremos que en la arteria la capa que predomina es la túnica media muscular, mientras que en la vena la capa predominante es la túnica adventicia del tejido conjuntivo. Esta comparación, obviamente, se debe realizar entre vasos de un calibre similar. Esta imagen es similar a la anterior y muestra también las diferencias entre la pared de arteria y de vena de gran calibre. Esta imagen se ha obtenido de un corte de estómago teñido con hematoxilina eosina. Podemos ver que a pesar de que la vena es de mayor calibre que la arteria, su pared es más fina y apenas contiene células musculares. Este último ejemplo muestra dos vasos de similar calibre en un corte semifino de una glándula salival, teñido con hematoxilina eosina, donde se constata la diferencia de grosor entre las paredes de ambos vasos. La regla general que el alumno deberá tener en cuenta para diferenciar entre vena y arteria es: a similar calibre, la pared de la arteria es más gruesa que la de la vena, y la diferencia de grosor radica en el grosor de la túnica media. Los capilares son los vasos más numerosos y de menor calibre del cuerpo. De hecho, son tan pequeños que en su interior no caben dos eritrocitos simultáneamente, por lo que en los capilares los eritrocitos circulan en fila, es decir, uno detrás de otro, lo cual, al reducir la velocidad de circulación y conjuntamente con la delgadez de la pared de estos vasos, favorece el intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido circundante. Esta imagen se ha obtenido de un corte semifino de lengua teñido con azul de toluidina. Se distinguen perfectamente las grandes células musculares esqueléticas propias de este órgano. Entre estas células musculares se distinguen los capilares y se aprecia claramente su pequeño calibre y la delgadez de su pared. Su calibre es tan pequeño que en muchas ocasiones los núcleos de las células endoteliales que la forman se han de doblar sobre sí mismos para adaptarse al diminuto tamaño, adoptando una característica forma de media luna o de croissant. Como se ha dicho, los capilares son tan estrechos que solamente cabe un eritrocito simultáneamente, por lo que estos deben circular uno detrás de otro. Esta imagen se ha obtenido del miocardio del corazón y se ha teñido con azul de anilina. Se pueden ver numerosos capilares cortados longitudinalmente, en cuyo interior se ven los eritrocitos uno detrás de otro. Si nos fijamos con atención, veremos que estos eritrocitos han deformado su perfil para poder fluir por el interior de unos capilares de tan poco calibre. Atendiendo a la estructura de su pared y a su funcionalidad, los capilares se clasifican en tres tipos, que son capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. La imagen muestra un capilar continuo en el cerebro visto al microscopio electrónico de transmisión. Los capilares continuos son los más comunes en el cuerpo y se encuentran en casi todos los órganos. Como su nombre indica, la pared de estos capilares es continua, es decir, no presenta perforaciones o discontinuidades ni en las células endoteliales ni en su lámina basal. Esta imagen es una ampliación de la pared de un capilar continuo. En verde
se han dibujado dos secciones adyacentes de célula endotelial que están unidas por un complejo de unión. Como se ve, forman una superficie continua y estanca. Por debajo de las células endoteliares se puede ver la lámina basal de este epitelio plano que, como se observa, tampoco presenta discontinuidades. Este tipo de capilares los podemos encontrar en el sistema nervioso, en el músculo esquelético y en numerosísimos órganos. Se conocen como capilares fenestrados aquellos capilares cuyas células endoteliares presentan perforaciones para favorecer el paso de sustancias. La lámina basal de estos capilares, sin embargo, es continua, es decir, sin perforaciones. La imagen muestra un par de capilares fenestrados en el glomérulo de Malpighi del corpúsculo renal, visto al microscopio electrónico de transmisión. Si nos fijamos en las células endoteliares, de color verde, veremos que presentan discontinuidades de su citoplasma, mientras que la lámina basal, de color amarillo, se puede ver continua. También se distingue la luz de los capilares de color rojo claro, incluso en el capilar de la derecha se pueden ver un par de eritrocitos. Los capilares de tipo fenestrado los podemos encontrar en el riñón, en glándulas endocrinas y en el intestino. Los sinusoides son capilares que presentan perforaciones tanto en las células endoteliales como en la lámina basal. Estos capilares se dan tanto en zonas donde el intercambio de sustancias es muy intenso, así como en órganos donde se produce una entrada y o salida de células del torrente sanguíneo. La imagen se ha obtenido con el microscopio electrónico de barrido, scanning, y se ha obtenido de un fragmento de hígado. Se puede ver un capilar sinusoidal que muestra numerosas perforaciones en su pared. Este tipo de capilares se encuentra en el hígado, en el bazo y en la médula ósea. Una de las principales dudas que el alumno encontrará en el estudio de esta asignatura es distinguir entre capilares, arteriolas y vénulas allí donde se encuentre. Si sigue los criterios correctos no tendrá ningún problema en diferenciar estos tipos de vasos. La imagen muestra un corte semifino de lengua. Se pueden distinguir varios capilares y una arteriola. Los criterios a seguir son el diámetro del vaso y el grosor de su pared. Así, mientras que el diámetro del capilar nunca excede el de un eritrocito, es decir, de 7-8 micras, la arteriola presenta un diámetro equivalente al de 2 eritrocitos. En cuanto al grosor, el de la arteriola suele ser el doble que el del capilar, ya que además de la célula endotelial, en la pared de la arteriola se localiza una célula muscular. Esta otra imagen muestra otra zona de la lengua, también en un corte semifino teñido con azul de toluidina. Podemos ver varios capilares y una vénula. Como se aprecia, el grosor de la pared de la vénula no es demasiado diferente que la de los capilares, por lo que no podemos usar el grosor de la pared como criterio de diferenciación entre ambos tipos de vasos. El único criterio que podemos usar en este caso es el calibre. Así la vénula, al igual que antes la arteriola, suele tener un diámetro doble del del capilar. Y con esto concluimos el tema dedicado al sistema cardiovascular. Espero que os haya ayudado a comprender mejor los conceptos y aprender a diferenciar las estructuras. Si ha sido así, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tema, hematopoiesis.